porque fueron los chicos, o sea, todo el grupo quienes seleccionaron el proyecto. Yo les di otras opciones y además también les dije, pues piensen en un proyecto que podamos hacer como grupo. Y pues creo que los entusiasmé un poco, espero al menos, con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. La semana pasada los invité a que ellos participaran. Esto apenas se definió hace 2 semanas. La verdad es que el trimestre ha sido muy veloz y entonces, bueno, hemos tenido que tomar decisiones todos muy rápidas para hacer las adecuaciones y poder implementar el proyecto. Y te comparto, Evelyn, y a todos el grupo en general como una introducción y un resumen de lo que hemos estado haciendo, es que la semana pasada los invité a la sesión que hubo de la ONU con algunos miembros de otras organizaciones respecto a la participación de los jóvenes en la Agenda de Desarrollo 2030. Yo también seguí la participación, sin embargo, yo considero, de lo que pudimos ver, que en algunos momentos fue muy tendenciosa. ¿En qué sentido? En que de repente hablaban como mucho de las organizaciones y el trabajo de las organizaciones, lo cual es muy valioso, pero dejaba poco margen a poder expresar más a los jóvenes de qué se trataban estos objetivos y cómo todos podían participar, ¿no? O sea, al final, pertenecieras o no pertenecieras a una AC, pues podías tener acciones, realizar acciones. Entonces, yo primeramente quiero agradecerte, Evelyn, por podernos dar este espacio en el que todos ellos aprendan de ti. Yo espero que ellos se pongan muy participativos y te hagan muchas preguntas, porque ya los temas están distribuidos por equipos. Cada uno de ellos va a atender uno de los ODS, de los 17 ODS que conforman la agenda, y te cuento, la estructura que se va a desarrollar es que cada uno va a desarrollar con el equipo una página web en donde ellos comuniquen a jóvenes. Esta página web esté dirigida a jóvenes y comuniquen en síntesis ese objetivo de desarrollo sostenible, haciendo comunicación específicamente para el desarrollo. Y bueno, para todos los demás, esta es como en general la introducción del por qué estamos aquí en esta sesión. Ya se está grabando para que la podamos después procesar y compartir. Y quiero leerles la semblanza de Evelyn para que ustedes sepan que, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder recibirte hoy en este espacio académico, Evelyn. Ella es comunicadora y diseñadora visual por parte de la UNAM, es maestra en comunicación y tecnologías educativas por el ILSE. Desde hace muchos años promueve a nivel nacional e internacional los derechos de las niñas, de los niños y de adolescentes, especialmente el derecho a participar. Ha destacado por la articulación de iniciativas y políticas públicas para el reconocimiento de las juventudes como sujetos de derecho. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en México y en América Latina en la promoción de legislación y políticas públicas para la participación ciudadana, facilitando sobre todo los procesos de comunicación estratégica, articulando redes de cooperación entre la sociedad civil, la academia y el gobierno. Ha sido asesora parlamentaria en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y embajadora estatal de la Agenda 2030, que es la agenda de los estados. Evelyn, además, es Premio Global de la Lucha por lo Injusto de UNICEF en 2015, Premio Estatal contra la Discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 2017, Premio también en Derechos Humanos Humaniza en la categoría de Acción Ciudadana 2018, y es miembro del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del CIPINA, en el Estado de México, además de dirigir y ser la presidenta de Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo. Sin otro particular, voy a dejar yo de hablar. Pido, como siempre, que apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar a Evelyn y que puedas compartirnos estas temáticas el día de hoy para aprender. Gracias, Eve. Bueno, muchas gracias. Gracias a los colegas en la UAM. Y bueno, pues para mí también es motivo de orgullo estar por acá con ustedes, ya que además de todo el trabajo de activismo que he desarrollado, pues también trabajo de la mano con los jóvenes para coachearlos en sus proyectos y planes de vida, lo cual siempre me entusiasma, porque creo que a partir del camino recorrido ya los adultos podemos asesorar y acompañar de mejor manera sus iniciativas y proyectos. Entonces, también para mí es un honor estar con ustedes. Espero contar con toda su atención, preguntas e interés, sobre todo para promover este importante tema que es la Agenda 2030. Entonces, voy a intentar presentar lo que traigo para ustedes y si no lo pueden ver, me dicen. Entonces,
Elige lo que El quieres botón, compartir. sí, el botón está en la parte de abajo, en el menú, donde dice presentar ahora, y ahí se elige la opción de Sí, la pestaña. lo que no veo es que me deje abrir la presentación que tengo preparada. Espérame. Sí, gracias. Solamente me abre la pestañita de este chat. ¿Sabes qué? Bueno, a mí me ha funcionado Ya. en general. Ah, listo, ok. A ver, me dicen si la ven. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues voy a enfocarme mucho en el objetivo que ustedes tienen para este sitio web. Entonces, voy a retomar algunos aspectos importantes de la agenda. No voy a profundizar tanto en la teoría, que seguramente la podemos buscar después, sino de manera muy concreta en lo que ustedes van a desarrollar. Entonces, vamos a destacar sobre todo que estamos en la década de acción que tiene que ver con este cumplimiento. La agenda tiene una fecha de caducidad, digamos, a septiembre del año 2030. Entonces, contado a partir del año 2020, tenemos 10 años para lograr este compromiso en todos los países que firmaron el pacto. Bueno, quiero decirles como un antecedente y debido a esta trayectoria de trabajo con derechos humanos, que yo podría mencionar que la Agenda 2030 es el nuevo pacto mundial por los derechos humanos de todos los hombres, pero además del planeta y por el desarrollo sustentable y también por la paz. Entonces, para quienes hayan escuchado sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, los objetivos de la declaración eran estos principios de igualdad, dignidad y justicia para todos los hombres y mujeres. Esos eran los objetivos marco de la Convención Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, el avance, el desarrollo del planeta, las nuevas injusticias, los cambios económicos, la globalidad, entre otras cosas, nos ha llamado a que esta agenda o esta declaración universal ya no estaba tan en el contexto de la humanidad actual. Entonces, en el año 2000 se hizo un primer ejercicio de compromiso mundial con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o conocidos como los ODMs. Para esa agenda, corría el año del 2000 y fue del 2000 al 2015 el compromiso de los países miembros de Naciones Unidas. Y esta agenda se acordó más con la participación de los gobiernos y analizando las causas estructurales de desigualdad, de pobreza, de violaciones a derechos humanos, que con la participación de la población en general. Entonces, el gran cambio que hubo, el cambio más importante entre la agenda del 2000, que era la agenda de los ODMs, y la agenda del año 2030, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, es que hubo una amplia consulta liderada por la sociedad civil para escuchar a las personas sobre las prioridades de la nueva agenda y el nuevo pacto mundial. Entonces, desde la plataforma, que en ese año se llamó Mi Mundo o My World, todos los ciudadanos podíamos participar estableciendo nuestras prioridades. Entonces, en el año de consulta, que fue 2013 y 2014, sabiendo que se iba a vencer la agenda del 2000 al 2015, se hizo una campaña de movilización para que la gente participara dando sus opiniones y puntos de vista sobre las prioridades en una plataforma bellísima que ahora no sé si esté activa, pero en el que podían ir participando y en tiempo real se veía el mapa del país
y sus prioridades para esa región. Entonces, a partir de la consulta global es que se construye la Agenda 2030 y no tiene este carácter de prioridades, es decir, la prioridad 1 no es el objetivo 1, sino que se tomaron en cuenta derivado de la consulta, se tomaron en cuenta las necesidades más apremiantes a nivel global y esas se incorporaron en la agenda. Entonces, reitero, el objetivo 1 de la Agenda 2030 no es la prioridad 1, sin embargo, en ese momento de la consulta sí había una clara definición de lo que más importaba a un país. En este caso, México tenía en el lugar número 1, lo recuerdo muy bien, educación. Entonces, bueno, pues dado que estamos en un ambiente académico, pues decirles que para México la consulta, el objetivo prioritario fue educación de calidad. Entonces, es así como se construye la agenda, se acuerda con Naciones Unidas en septiembre del 2015, si no mal recuerdo, el 23 de septiembre, y 193 países se comprometieron para los siguientes 15 años con 17 objetivos y 169 metas. Entonces, aquí voy a hacer una pausa. Creo que solamente pueden ver mi presentación y no pueden ver mi cámara. ¿Me podrían indicar si ven las dos o...? Se ven ambas. ¿Se ven la cámara? Las dos. Ah, okay. Perfecto. Entonces, solamente voy a hacer una pausa breve, porque cuando hablamos de 69 metas y, bueno, 17 objetivos y 69 metas, vamos a hacer la ejemplificación de uno de esos objetivos. Me voy a ir directamente a educación de calidad, que es el objetivo número 4. Solo es para que ustedes tengan esta diferencia entre 17 objetivos y 169 metas. Este es el objetivo 4, el ODS, educación de calidad. Y para este objetivo, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas, vienen sus metas. Entonces, estas metas no son otra cosa que la vara con que vamos a medir si logramos o no este objetivo. Es decir, es el punto de partida que tuvimos en 2015 y al cual aspiramos llegar en 2030. Porque si no existieran estas metas, hablar de una educación de calidad en un país como México quizá no tendría relevancia si no tuviéramos ciertos indicadores. Entonces, voy a leer solamente una de las metas para que tengan una idea de a lo que se refieren estos indicadores que nos permiten medir el avance por país. Y es el 4.4. Dice la meta 4.4, aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Entonces, hay líneas base de país, hay líneas base que nos permiten saber cómo empezó México en el año 2015 y cómo ha ido avanzando. Y esos indicadores, hay recursos que ha desarrollado el Estado mexicano y que les voy a compartir más adelante. Entonces, nos vamos nuevamente únicamente a la presentación y ahí. Ok, entonces vamos a ver una brevísima introducción a la Agenda 2030 para que miren los 17 objetivos y también me indican, Elisa, si se escucha y se ve el video. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Ok, gracias. Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer.
Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad Voy a hacer una y interrupción. promover oportunidades de ¿Podrías aprendizaje apagar tu permanente. micrófono, por favor, para que no se oiga duplicado el video? Es que el eco no permite. Gracias, Eve. Sí, muchas gracias. De todas formas, después podríamos compartir este video, nuestra aula virtual, si nos pasa el enlace y la presentación, por supuesto. Pero para que se escuche mejor, ya, listo, es todo. Gracias. Ya puedes ponerle clic para que podamos seguir viéndolo. Gracias. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos.
fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues en este video prácticamente se resume todo lo que ya habíamos visto, excepto que no había yo contado cada uno de los ODS. Entonces, como les comenté, aquí se va a ir la liga en la presentación. En un ratito se la reenvío a la doctora Alma y vamos a hacer un hincapié en algo que es muy importante respecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, respecto de la Agenda de los Objetivos del Milenio, y tiene que ver con estos principios o fundamentos de la Agenda 2030. La agenda, si ustedes la revisan a detenimiento, tiene objetivos. Los primeros tienen que ver con las personas. Los segundos tienen que ver con la prosperidad, con la paz. No, perdón, después seguimos con el planeta. Después de la prosperidad tiene que ver con el planeta, después con la paz y por último con las alianzas, que solo es un objetivo y es el 17. Esta agenda es integral porque, a diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se abordaba que las personas tuviéramos derecho a vivir en un medio ambiente sano y sostenible. Y los temas de paz se garantizaban pues con los propios derechos que ya se habían declarado. Sin embargo, como ya mencioné, ante un cambio climático, ante conflictos sociales, ante un modelo económico que ha fracasado, esta agenda ha revolucionado la forma de ver los objetivos de una manera integral e incluidos los derechos humanos. Así es que este esquema es muy importante para lo que ustedes van a desarrollar. Es transversal. Tenemos que, en todas las acciones, debemos de velar por las personas, por el planeta, por la prosperidad, por la paz y que haya alianzas. Entonces, les animo también a que dentro del marco de su proyecto estén velando porque esto sea transversal, que la información llegue a las personas, que abone a que haya una prosperidad o proyectos incluso productivos o de emprendimiento, que fomente el cuidado del planeta y los recursos naturales, que sea una comunidad que se pueda comunicar y con un diálogo pacífico y que haya colaboraciones no solo académicas dentro de las facultades de la UAM, sino que también puedan incorporar a nuevos socios. Entonces, esto es muy importante para que lo tomen en cuenta dentro del propio proyecto. Bien, aquí tenemos los iconos, la iconografía de cada uno de los ODS. Y bueno, pues ustedes como diseñadores sería súper interesante sacarle el Pantone a cada ODS. Yo lo desconozco, pero bueno, es una tarea que estaría interesante, ¿no? Realizar como parte de las aportaciones específicamente del área de diseño. Y aquí tenemos el objetivo 1, fin de la pobreza, el 2, hambre cero, 3, salud y bienestar, entre otros. Aquí es lo que les hablaba. Podemos ver que del 1 al 5 tiene que ver con las personas. El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, si no mal recuerdo, tienen que ver con la prosperidad. No, hasta el 12 tiene que ver con la prosperidad, o sea, el desarrollo, pero dentro de la prosperidad. El planeta está aquí, 13, 14 y 15. El 16 es la paz y el 17 las alianzas.
Bueno, otro recurso que les quería compartir es este, que es la campaña de acción global por los ODS, en el que se enmarca todas las acciones que hace My World México. Ya había yo platicado con la doctora Alma sobre el ejercicio que están haciendo actualmente la organización que en México lidera el conocimiento y promoción de los ODS. Entonces ellos realizaron una encuesta hace como un mes que lanzaron para que se mapeara qué tanto conoce la población en general sobre la Agenda 2030 y todo lo que implica llegar a estos objetivos en 2030. Entonces, ellos con gusto nos pueden compartir información, solamente hay que darles como un brief de lo que es el proyecto. Y la campaña de acción de los ODS en general se ha esforzado por ser un catalizador del movimiento global para ofrecer soluciones de sensibilización, de comunicaciones, de innovación y participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Es que la campaña de acción por los ODS llama a todos y todas a que de alguna manera promovamos el conocimiento y la educación sobre la agenda, se fortalezcan las comunicaciones para lograrla, se hagan nuevos proyectos e incentive la participación para que las metas y los objetivos y las metas se logren. Y cada año hacen un festival en Bonn, en Alemania, donde se hacen paneles, se hacen presentación de carteles sobre las iniciativas que desarrolla cada delegación de país y aquellas que son más prometedoras. Este año pues se canceló debido a la pandemia. Si no mal recuerdo, se lleva a cabo entre febrero y marzo, pero ahí también les dejo la liga porque, entre otras cosas, pueden ustedes conocer qué otras experiencias están haciendo universitarios o qué otras experiencias están haciendo activistas o incluso emprendedores. Entonces, es una plataforma que ofrece recursos justo para eso, para llamar a la acción y también para que ustedes tengan recursos digitales, carteles, el logotipo, entre otras cosas, se pueden adquirir desde aquí. Entonces, esta es una plataforma que deben de tener en el radar y ahorita voy a compartir otras 3. Bueno, hay un lema dentro de la Agenda 2030 y es el lema de que nadie se quede atrás. Y pues yo siempre cuando hago una exposición sobre los ODS, que algunos ya de tener más que cansados, es que a veces tomamos esta frase como que tú y yo tenemos que esperar a que la Agenda 2030 nos toque en acción, o sea, que alguna acción nos releve la condición que actualmente tenemos, ya sea de educación, de salud, de empleo digno, y tenemos que esperar a que eso llegue. ¿Por qué? Pues porque es un compromiso de los estados. Pero yo traduzco que nadie se quede atrás en que debemos nosotros apropiarnos de la agenda y hacer lo que esté en nuestras manos para que suceda lo que aquí dice, que nadie se quede atrás. Y entonces empieza, para mí, que nadie se quede atrás haciendo lo que a mí me toca. Y lo que a mí me toca en primera instancia es conocer los objetivos, identificarme con uno o con unos, y entonces desde mi espacio de incidencia, desde mi trabajo diario, apostarle a avanzar sobre uno o algunos. Entonces, para mí esta frase, más que esperar sentado a que llegue el beneficio de las acciones globales por la Agenda 2030, es una invitación y un llamado a la acción que hoy hago a ustedes. Y aquí pues incluí una frase que es de mi autoría y que me gusta mucho y que no viene mejor ahora en estos tiempos de pandemia y de confinamiento, y que tiene que ver con que han evolucionado los instrumentos legales y jurídicos a nivel internacional para fortalecer el marco de derechos.
han evolucionado las instituciones que garantizan y vigilan que estos derechos se cumplan. Ha evolucionado la agenda global, pero el hombre en esta evolución y en esta imagen que vemos cómo se va convirtiendo hasta ser un Homo erectus, tendría que evolucionar hacia otro estado. Y entonces es por eso que yo refiero que la evolución del hombre en nuestros días es ser humano. La evolución tiene que ver con ser verdaderamente humano, y ese también es un llamado para poder implementar la agenda sin decir, pues es que él porque no tiene, porque le tocó vivir estas condiciones, entonces pues ahí que se quede. Entonces, esta evolución es la que nos llama, estos tiempos nos llaman a esto, a evolucionar, y la evolución no es otra cosa que ser humano, no tiene que ver con el uso de las tecnologías o con esta revolución digital, sino tiene que ver con un compromiso propio. Y bueno, pues eso es en cuanto a lo que la agenda ha evolucionado en temas de derechos humanos y en el reconocimiento no solo de hombres y mujeres en igualdad, sino que también debemos de tener un planeta que pueda sostener a esta humanidad. Entonces aquí también les voy a compartir unos recursos para la acción. La primera liga es de esta plataforma de acción en México que se llama My World México, que ya por ahí a Alma le pasé el contacto del coordinador en México. También tenemos ODS en Acción, que es una app para descargar en dispositivos móviles, de donde podemos tomar ideas de cómo se están activando en otros lugares. Esta plataforma de acción es una plataforma diseñada por ciudadanos y alimentada por ciudadanos, en donde cada uno de los activistas está subiendo las acciones que hacen en favor de los ODS, y tú puedes descargarla y unirte si alguna de esas acciones te interesa, y podría ser interesante que una vez que concluyan su proyecto lo suban a esta plataforma para que otros la conozcan. Y finalmente, este último que dice ODS México es desarrollado por el INEGI y por Secretaría de Relaciones Exteriores, si mal no recuerdo, y el Gobierno de México. Y aquí vienen indicadores clave de cómo está el avance en México para cada uno de los objetivos e incluso las metas. Entonces está muy interesante porque, bueno, son datos duros que nos permiten ver cómo está moviéndose la agenda en México. Entonces, este último a mí me gusta mucho, especialmente porque son datos cuantitativos, y pues les invito a que también lo revisen. Déjenme ver, ya creo que ya es todo lo que puse de la presentación. Les agradezco su atención y creo que estamos en tiempo para empezar la serie de preguntas. ¿Han dejado de ver la pantalla? Sí, se dejó de ver la pantalla. Ok. Sí, Bueno, muchas gracias. Yo solo, antes de las preguntas, solo quisiera agregar un poco de datos respecto a lo que fue diciéndonos el día de hoy Evelyn, y contextualizarla un poco más para que sus preguntas, pues ella, que tiene mucho más conocimiento que por supuesto que yo y que todos nosotros sobre los ODS, pues nos pueda ayudar a dirigir la información que necesitamos recuperar. Entonces, bueno, uno es que en efecto ella me pasó el dato de la persona que está en My World México, a la que le tendremos que como grupo presentar un documento muy breve en donde le expliquemos, le demos justo el brief, le expliquemos cuál es el objetivo de nuestro proyecto, cuáles son las acciones que vamos a encaminar y cómo vamos a construir el espacio que va a estar interconectado. Yo les decía a los jóvenes, Evelyn, que la idea es hacer un fraccionamiento enorme, ¿no? Como si pudiéramos verlo desde el aire, pero en el ciberespacio vamos a construir fraccionamientos que van a estar conectados, estas avenidas a través de las cuales
cuales se van a conectar, es decir, van a estar todos relacionados, el ODS de hambre cero, con el de educación de calidad, con el del cuidado del medio ambiente, con el de la paz, etcétera. Entonces van a estar conectados por carreteras, de manera que aunque son proyectos que van a estar trabajando entre 3 a 4 participantes, al final va a ser un conjunto, el fraccionamiento integrado, ¿no? Entonces, todo esto hay que ponerlo por escrito y hay que mandárselo a Salvador para que nos pueda proporcionar información certera sobre qué tanto conocimiento tienen en México los jóvenes, sobre todo, porque nosotros vamos a tener un proyecto a jóvenes, los jóvenes sobre los ODS, y con esa información tener un marco pues mucho más amplio. El proyecto, además, aprovecho también para las dudas que se puedan tener por parte del grupo, lo vamos a desarrollar en 4 etapas. Entonces, la primera etapa, nos quedan aproximadamente 4 semanas del trimestre, y la primera etapa es la etapa en la que analizamos toda la información que tenemos, analizamos el contexto, recopilamos información que nos permita posteriormente desarrollar la comunicación, y es en esa etapa justo en la que estamos. Yo por eso desde la semana pasada les pedí ya empiecen a meterse, ya los temas ya los tienen, ya empiecen a meterse en conocer más información sobre a qué atiende cada uno de los objetivos, pero además cuáles son las metas adentro de cada objetivo, porque dentro de esas metas, cada uno de ellos, bueno, como equipos podrán crear elementos de comunicación para jóvenes y dar a conocer esas metas, ¿no? La idea es, el objetivo básico es dar a conocer a otros jóvenes como ellos, del mismo rango de edad, es decir, que este rango de edad puede ser entre 19 a 25 años promedio, dar a conocer cuáles son los objetivos. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser una comunicación asertiva, directa, fresca, con obviamente un tono de no solo de comunicación escrita, de discurso, sino también de comunicación gráfica construida ahí. Pueden realizar, pues esto que tú decías, pues obtener el Pantone, y a mí se me ocurría, bueno, no solo es el Pantone, ellos tienen que desarrollar una gama cromática dentro de ese Pantone, de cada uno de los ODS, para poder hacer los materiales que van a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, eso es como nada más para hacer un poquito más el marco más grande, y seguramente ya cada uno de ellos por equipos, espero que hayan empezado a buscar información al respecto, y que con esta presentación que en realidad es una introducción más certera sobre información que nos pueda ayudar, pues ya puedan, ¿cómo se llama? Preguntar, hacer sus aportaciones. Entonces, adelante, está abierto el micrófono para que puedan hacer esa parte. Gracias. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Todo quedó muy claro? ¿Nadie quiere participar? Yo apago mi micrófono. Ok, a mí me gustaría participar. Cristian, adelante, Cristian. Por ejemplo, ¿hay algún como... Bueno, ¿hay alguna información de qué tipo de campañas se han hecho en México a partir de este tipo de metas que se intentan cumplir? ¿Hay, no sé, como referentes que podamos utilizar? Porque tengo claro que, o sea, cada país debe de tener como su forma de abordar el tema, ¿no? No es lo mismo la desigualdad económica en México que la desigualdad económica en Europa, bueno, en cualquier país de Europa. Pero cómo abordar y cómo acercarse a los jóvenes para hacerles llegar este conocimiento, ¿no? Porque pues igual muchísimos podríamos pensar que cómo preocuparnos en todas estas acciones si, no sé, si por ejemplo sufrimos hambre, ¿no? O no hay la educación correcta como para llegar a este tipo de razonamientos. Bueno, hasta ahí, no sé. Gracias, Cristian. Mira, quien tiene la mayor experiencia en campañas específicamente es My World México. Lo que ellos han hecho como organización civil o como un colectivo que no tiene una relación con el gobierno, son una campaña anual para nombrar embajadores que promuevan a nivel de estado, embajadores estatales, la agenda. Entonces, cada embajador lo que hace es
vincularse con universidades, con empresas, con el propio gobierno estatal, para crear foros y dar a conocer la agenda. Entonces, los embajadores hay de 3 tipos. Hay los senior, los junior y los niños y las niñas. Entonces, esta campaña ha sido muy exitosa porque además tiene estos embajadores, pero también tiene a organizaciones de sociedad civil que van a apoyar por un año la difusión y la implementación de la agenda, pero también hay partners, es decir, las empresas privadas que están trabajando en conjunto con los embajadores, que se pronuncian. Entonces, es una buena práctica porque incluye, como ya dijo el video, a varios actores y es una experiencia que se podría retomar. Me gustaría, algo que no mencioné respecto a su iniciativa, es que lo empiecen a mirar desde el contexto de la propia universidad. ¿Qué tanto conocimiento se tiene de la agenda al interior de la UAM? Y después quizá irlo escalando a otros espacios. No quiero decir con esto de que no se aspire a hacer un proyecto más amplio con toda esta información que están pensando, sino que quizá derivado de los instrumentos de mapeo que pueda compartir Salvador, se haga a lo mejor dentro de la misma página un mapeo de cómo está el conocimiento de los ODS dentro de la UAM. Y entonces a partir de ahí empezar a crear estrategias, porque a mí que me ha tocado estar del lado de sociedad civil, desarrollando proyectos, pero también haciendo incidencia para la creación de políticas, siempre la información nos ayuda mucho a generar estrategias más efectivas, tanto de comunicación como de desarrollo, ¿no? Proyectos de desarrollo, hablo de desarrollo social. Entonces, creo que también otros ejemplos los podrían ver en paralelo con universidades en otros países. Yo recomiendo las universidades de España, que están haciendo un buen trabajo, y hacer un espejeo. Si encuentro específicamente alguna universidad, yo les mando el link, porque en España están haciendo este trabajo las universidades para difundir, especialmente con jóvenes. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Ya de veras no tiene ninguna otra dudas. Por ejemplo, a mí se me ocurre por dónde empezar, no sé. A ver, ¿quién quiere prender su micrófono y aprovechar el momento? Gracias. Bueno, a mí en lo personal me gustaría conocer un poco... perdón. Adelante, adelante. Adelante, Sinue, y luego sigue... No, está bien que ahorita yo... bueno, perfecto, gracias. Sí, Sinue. Mi duda es, que... O sea, porque lo importante es no solo dar a conocer la agenda, sino también que les importe, que a los demás se involucren. Porque a final de cuentas, si solo nos enfocamos en dar a conocer la agenda, a mucha gente, seamos honestos, no les importa. Lo dejan pasar. O sea, hay mucha gente en la calle que quiere, por ejemplo, promover lo de la UNESCO y todo eso, y a veces no les llama la atención, ¿no? Siento que es importante como volverlos parte y como hacer que les importe, que les interese, ¿no? En este caso, ¿qué punto o qué podremos ofrecerles a las demás personas para que se acerquen, o qué medio o qué acciones pueden tomar, o hacia qué organismos se pueden acercar, todo ese tipo de cosas? ¿Qué recursos podemos ofrecerles para que también ellos tomen acciones y no solo tengan el conocimiento de la agenda? Sí, muchas gracias, Sinue. Es una pregunta muy interesante y que tiene todo que ver con lo que ustedes hacen. Actualmente, quisiera compartirles un poquito de lo que hace sociedad civil. Actualmente la sociedad civil requiere de mucho trabajo de diseñadores y comunicadores que sean sensibles a los temas sociales,
Desgraciadamente hay una práctica común dentro del diseño, la comunicación, incluso la fotografía y otras áreas que tienen que ver con esto, de la comunicación visual, que están totalmente ligadas a la publicidad y el marketing. Entonces, ¿cómo llamar a la acción como preguntas? Tiene que ser por causas y tiene que ser como en el marketing y la publicidad tradicional, llamar a las emociones. Entonces, ejemplos de esto lo podemos ver con campañas como las de Greenpeace, por ejemplo. Tenemos que conectar con las necesidades de la comunidad, y por eso yo mencionaba esta parte de empezar con empezar con un trabajo dentro de la UAM. Si ustedes logran identificar cuáles son las causas más apremiantes que moverían a una comunidad de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, podrían entonces identificar otras, movilizar a otros. Yo creo que sí es importante que hagan un mapeo y que, al igual que hizo esta encuesta de la que les hablé al principio de Mi Mundo, cómo poder identificar, no solo si, ya como lo mencioné hace un rato, no solo si conocen la agenda, sino cuál de los objetivos es prioritario para la comunidad académica. No hay otra manera. Sí tenemos que conectar con emociones, tenemos que conectar con ellos, se tienen que identificar con la causa para entonces empezar la movilización e ir hacia acciones muy concretas que abonen a esta agenda. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, y si no, pues quedo abierta para que me sigas diciendo más cosas. Yo quisiera ahí a hacer una anotación importante, o sea, respecto a la pregunta de Sinue, yo creo que esa es la pregunta del millón, Sinue, y para todos, o sea, ¿cómo hacemos que estas cosas les importen a los demás? Justo ahí está esto que decía Evelyn, ¿no? Rescatar, es nuestro trabajo como diseñadores y comunicadores, ¿no? Atender a las emociones, sí, en efecto, es un parámetro, pero ¿cómo también atendemos luego a las emociones? Hemos visto todas estas campañas lastimosas, ¿no? O lastimeras de Televisa o del Teletón, en donde aluden a de pobre, pobre, pobre y ayúdalo, ¿no? Entonces, hasta que te hacen llorar como en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Tal cual. Nosotros tenemos que ser como mucho más cuidadosos en el tipo de comunicación que vamos a establecer, porque no queremos llegar a ese parámetro, o al menos no es la intención de ser lastimosos, ¿no? O hacer sufrir, pero sí de hacer conciencia. Y justo hay mucho trabajo, sí, de Greenpeace, pero también esto tiene que ver con cómo vamos a ligar todo lo que ustedes han aprendido en los otros trimestres. ¿Qué cosas? Retórica de la imagen, ¿no? Por ejemplo, las figuras retóricas, estas son fabulosas, y nada más quiero rescatar una portada, que de hecho es, si mal no recuerdo, es de National Geographic, después se las voy a compartir en el aula virtual, en donde tiene una bolsa de plástico. Y esa bolsa de plástico es una fotografía pues maravillosa, en donde se observa que la bolsa de plástico hace pensar que es un iceberg, ¿no? Entonces, en realidad no es el iceberg, sino la bolsa de plástico blanca, que le han tomado una fotografía tal que pues hace alusión al hielo, ¿no? Pero en realidad pues habla de la contaminación de los océanos, y si tú te vas a otro tema más, pues ya tienes el calentamiento global, o sea, en general, y cómo está afectando al deshiele, ¿no? De los polos. Entonces, hasta tú lo ves y es sumamente estético, ¿no? Hay un lenguaje, hay un discurso visual ahí atrás, hay un mensaje visual construido, no desde lo lastimoso, sino desde la conciencia, la sensibilización. Y bueno, ahí yo creo que es el gran reto, digo, para complementar lo que dijo Evelyn y lo que está preguntando Sinue, que en realidad es la pregunta del millón, que todos tendremos que resolver. No es que tengamos una varita mágica y que ya lo podamos hacer de un día para otro, porque además tendremos que construir una página web con una temática, con un mensaje, con un discurso dirigido a jóvenes, que va a estar ahí constituido en esta página web y que va a estar interconectada. Y que otra cosa importante, no nada más es la página web, sino que tendremos que poner algunos elementos infográficos, quizá que estén en Pinterest, o algunos, quizá algún video, algún video animadito que ande por ahí vagando en YouTube y eso, porque veíamos que no basta con tener un sitio estático, sino que hay que diversificar en los espacios en red. Entonces, en este sentido, esperando también apoyar en esta
pregunta que haces es ser lo más creativo posible, pero no solo desde la creatividad esta que se ha concebido siempre artística, sino desde una creatividad que esté basada en la detección de una necesidad, en la necesidad, pero también en el público, en aludir que el público es sensible, que es inteligente, que es consciente, ¿no? No solamente ir a la lástima y a la tristeza, ¿no? Y bueno, pues ahí está el gran reto para todos, no de ahorita en la materia, en general, como diseñadores y comunicadores gráficos. Evelyn lo decía, hay una carencia importante de atención hacia estas temáticas porque sobre todo buscamos cuando terminamos la carrera, la profesión, irnos hacia la publicidad o la mercadotecnia o al envase o a las cosas que pues sí nos dejen en efecto un poco de lana para sobrevivir, ¿no? Pero hay un montón de otros temas que se nos olvidan atender y que además tienen que ver con la sobrevivencia de nosotros como seres humanos, ¿no? En el planeta. Solamente quería hacer esta acotación y vuelvo a invitarlos a que continúen. Edgar quería hacer una pregunta, también un comentario. Por favor, Edgar. Sí, bueno, justamente hablando de esto que comentó mi compañero, yo creo, o llegué como a la conclusión, lo acaban de decir, que a lo mejor desarrollar una página web propia, ¿no? O sea, de lo que vamos a hacer, queriendo informar qué son las ODS, es como redundante, ¿no? Si ellos ya cuentan con una red, como lo es una página web, como son videos de YouTube, como son asociaciones universitarias, a lo mejor realmente el objetivo sería como hacer esta parte de la página publicitaria para hacer participar a la gente. Y para ello, o sea, a mí me gustaría como saber o preguntarle a Evelyn, disculpe, aparte de lo que acabamos de ver que fue su página web o las conexiones que ustedes tienen para dar a conocer cuál es la agenda, el video que nos enseñó de YouTube y estas asociaciones universitarias que hacen, ¿qué otro tipo de redes de comunicación o qué tipo de estrategias han tenido para dar a conocer el calendario de las ODS que nos faciliten a nosotros poder desarrollar este proyecto de participación a los demás, ¿no? O sea, que básicamente, como lo hemos visto a lo largo del curso, no se convierta solo en una página web, sino que sea un hipercuerpo en el que conectemos con toda esta información y que básicamente sea más bien un espacio en el que nosotros podamos dar a conocer a los compañeros qué son las ODS, que vean cuáles les interesan y que sea un espacio en el que ellos puedan, no sé, si les nace hacer algún tipo de cartel propio, sacar una fotografía relacionada al tema, lo que sea, lo puedan hacer, pero para ello necesitamos saber cuáles son todas estas estrategias o estos medios de comunicación que han utilizado para interconectarlos. Ok, voy a contestar la pregunta, pero antes, como información para hacia lo que comentaba Sinue, yo voy a sacarles un PDF de este libro, no sé si, es que no ubico dónde está mi cámara, pero yo espero que estén viendo. Este libro se llama Visualizar información para la incidencia, y como ya platicamos hace un momentito sobre lo que he trabajado, sí, soy diseñadora y comunicadora visual, pero hoy día me muevo más en el tema de políticas públicas, pero me ha ayudado muchísimo el trabajo, todo mi know-how de comunicación, de diseño y comunicación y uso de nuevas tecnologías para poder hacer incidencia. Incidencia no tiene que ver únicamente, compañeros, con tema de política. Incidir es cambiar. ¿Cómo pasamos de A a B? Eso es incidir, cambiar algo. Entonces, yo les voy a pasar unas 2 paginitas de este libro que me parece muy interesante y les podría servir como referente. Y ahora sí voy a tu pregunta. Hay demasiadas acciones con los ODS, como bien mencionas. Sí, ya hay videos de YouTube, ya hay tutoriales, ya hay infinidad de recursos y que yo creo que no es necesario duplicar, sino más bien conectar y estar explorando sobre lo que se está haciendo. Una cosa que a mí me ha parecido muy relevante, de verdad, es el trabajo que hizo el Estado de México para hacer su plan de desarrollo estatal. El plan de desarrollo estatal es el único en las 32 entidades de la República que está alineado a la Agenda 2030.
Entonces, es una forma en que cada secretaría del Estado dice, yo tengo este plan de acción para los siguientes 6 años y con estas acciones yo estoy contribuyendo a este ODS. Y lo tienen así, con su iconografía y dicen a cuál ODS le apuntan directamente y a cuál le apuntan indirectamente. Entonces, esto ha servido mucho para que los funcionarios puedan identificar su contribución no solamente al desarrollo del Estado, sino de una agenda más amplia. Entonces, otro de los ejemplos que traía por aquí, que les voy a poner, ahorita voy a compartir la pantalla y también se los mando ahorita por el... Ay, a ver. Déjenme ver si la... ¿Me dicen cuando la vean, por favor, Edgar? Sí, ya se ve. Ok, esta es otra iniciativa que trabaja que tiene como grupo meta los niños, niñas y adolescentes. Y entonces, a través de esta plataforma o de esta iniciativa que se llama World's Largest Lesson, invita a docentes a que diseñen contenidos para el trabajo de la agenda. Entonces, desde aquí, todos contribuyen a crear contenidos para la salud, para la educación, etcétera. Esta es una invitación específicamente que se va a lanzar el 16 de junio y es sobre una activación. Entonces, aquí podemos ver materiales gratuitos, todos los recursos por objetivo, recursos docentes para enseñar los objetivos, actividades para jóvenes y niños, materiales recreativos, los logos, las plantillas de logotipos, cómics, juegos, etcétera. Entonces, para no desviarme de la pregunta, yo creo que, como en todo proyecto, tendríamos, ya me estoy sumando al barco, ¿verdad? Pero bueno, tendrían... No, tú súmate al barco, sí, porque te vamos a invitar a ver los resultados. Y si tenemos más preguntas, te volveremos a invitar para que nos ayudes a contestarlas. Gracias. Sí, es un proyecto muy, muy lindo lo que van a hacer, pero yo hace como unas 2 horas tuve una reunión con una chica que pretende buscar donaciones para 2 casas de hogar de alimentos. Y entonces quería algunas recomendaciones sobre qué pedir, ¿no? Y entonces yo me sentaba con ella y le decía, yo no soy la nutrióloga, pero te voy a orientar en otra cosa que te va a ayudar para toda la vida, ¿no? Y entonces yo espero que con este comentario no solo les ayude para este proyecto, sino les ayude para toda la vida. Entonces, primero tienen que identificar el problema y conceptualizarlo en un párrafo, y si es posible en 2 líneas. ¿Cuál es el problema de la difusión de la agenda? Ya lo hemos dicho aquí, no muchos la conocen. Por acá tenía otro dato que es de My World, que decía que cuando hicieron una encuesta en el 2017, solamente el 17% de las personas conocía la agenda y el 83% no sabía nada de los ODS. Entonces, creo nuevamente que la ayuda de Salvador nos puede dar una orientación sobre cuál es el problema. Entonces, definamos el problema. El problema es que la agenda no se conoce por los jóvenes, o la agenda no se conoce y entonces por eso no se actúa, o que derivado de la pandemia por COVID, esta agenda ya no interesa, ¿no? Entonces, ustedes planteen el problema y defínanlo muy bien. Después el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de la página? Ya vimos que hay muchos recursos diseñados, pero si la intención no es clara, si estos recursos no están, como ya mencionó Sinue, si los recursos no están moviéndole a la gente a su interés o a la acción, entonces a lo mejor el problema tendría que ver con trabajar esa apatía, ¿no? Y ver cómo, vuelvo a lo mismo, en la comunidad estudiantil o académica de la UAM, está pasando el tema de equidad de género, o ver cuántos jóvenes actualmente viven violencia en pareja, o cuántos
están bajo el nivel mínimo de ingresos en sus familias, no sé. Entonces, aunque la agenda es muy diversa, sí necesitamos mover a causas. Y entonces yo les preguntaría, dentro de la institución, ¿hay servicios de atención para personas de grupos prioritarios o vulnerables? Por ejemplo, decir LGBTIQ o personas viviendo con VIH o madres adolescentes que han dejado la institución, o grupos indígenas que son discriminados, o temas de razas, ¿no? Que tengamos migrantes o que tengamos de diferente tono de piel y que por eso haya una discriminación, o que, no sé, este tema de pobreza, diversas cosas que ustedes podrían enfocar. Entonces, yo sí animaría a que esto que pensamos muy macro, lo viéramos más hacia el bienestar. Otra vez, por eso les reiteraba al principio de la sesión, no olviden que tenemos que ver por las personas, por el planeta, por la prosperidad, por la paz y las alianzas. Yo nunca mencioné por su calificación de esta materia, porque o sea, eso no es lo que importa. Entonces, tenemos que ver cómo esto que les mencioné al principio, estos 5 elementos o principios, están integrados a su proyecto. Tenemos que velar por las personas. ¿Cuáles? Ustedes definirán qué personas. Tenemos que ver por la prosperidad. ¿De quién? Pues de toda la comunidad estudiantil, de los maestros. Tenemos que ver por la paz. ¿Cómo están las relaciones en la UAM? ¿No? Entonces, yo me iría por ahí, pero si los estoy confundiendo, ustedes díganme para integrarme en la asesoría del proyecto. No, yo quiero rescatar lo que acabas de aportar. No, yo creo que no nos estás confundiendo. Fíjate que hace 2 semanas cuando planteábamos el proyecto, o bueno, al menos quisiera hablar un poco por el grupo. Si el grupo no está de acuerdo, por favor prendan su micrófono y hablen. Es lo que más anhelamos ahora a través de los medios digitales, sobre todo los profes, pero bueno. Voy al punto. Yo les decía, hay que hacer un proyecto de la UAM o un proyecto de los ODS. Yo decía, comunidad UAM, tenemos muchas necesidades, hacer una página, reestructurar, o sea, una situación así donde se pudiera atender el tema que nos concierne, que al final es tecnologías para el diseño, ¿no? Y que tendremos que resolver páginas web, porque específicamente es nuestra asignatura. Entonces, al final, bueno, yo les platiqué de los ODS, les gustó más, se votó. También quiero decir que en la votación no hablaron todos, pero la mayoría dijeron, bueno, va, ok, se sumaron. Entonces, en ese sentido, todavía no hemos pasado a la etapa de ir acotando el proyecto, solamente hablamos de los ODS en general y de los grandes temas que les tocarían por equipo. Y les dije, pues empiecen a meterse con la información para que conozcan más, ¿no?, de los temas. Pero lo que nos estás aportando hoy, Evelyn, y también a través de, pues de lo que nos estás diciendo, es que otra vez estamos llegando a mirar a la comunidad UAM de donde no se querían salir tanto los chicos, ¿no? O sea, de donde no querían meterse, porque al final, si hacemos un trabajo que va a competir, bueno, en el buen sentido de la palabra, con muchas de las acciones que ya se están haciendo a nivel internacional, pues como dice Edgar y como expresó Sinue, pues, y como han expresado en general, no tendría mucho sentido, porque más bien va a ser un trabajo duplicado que va a implicar mucho esfuerzo, pero al final va a ser duplicado. Y en algunos casos igual y hasta pues van a hacerse copias, ¿no? Espero que no sea el caso, pero habrá quien diga, ay, ni se van a dar cuenta y bajan material de otro país y lo utilizan, ¿no? Y no se trata de eso. Creo que esto que nos estás dando nos voltea a ver, sí vamos a trabajar con ODS, cada equipo va a trabajar con el tema que ya le fue asignado, pero miremos a nuestro entorno inmediato de dónde atenderlo. No es a todo el mundo, no va a ser a todo México, vamos a voltear a ver a nuestra comunidad, a todos esos pequeños lugares, ¿no? En pequeñas acciones en donde podríamos buscar el problema. Y para eso también aprovecho en el tema de la materia, pues sí se tendría que hacer, o pienso, un pequeño instrumento. Sí tendremos los datos generales que nos dé My World México a través de Salvador. Eso nos va a ayudar a contextualizar todo el proyecto general de la asignatura. Pero cada equipo
tendrá que generar un pequeño instrumento que pueda difundir a través de medios digitales en donde le pregunte a la comunidad WAM, a los jóvenes, esto que tú nos estabas diciendo, ¿no? Que si miramos cuál es la desigualdad, hombres y mujeres, grupos vulnerables, hambre, ¿no? Voy a ir al objetivo 1, hambre 0. O sea, en realidad este tema del hambre en la universidad, ¿no? Porque, bueno, tendría que ver no solo con el hambre, sino con los hábitos de buena alimentación, si los tenemos o no como jóvenes y a qué estamos propensos en un ambiente ¿cómo se llama? Obesogénico, ¿sí es correcto? Entonces, pues más bien yo nada más quería hacer esta acotación. Tú lo que nos estás invitando a través de estas preguntas que han estado detonando es a mirar desde los ODS las acciones inmediatas y a nuestra comunidad, a nuestro entorno y qué está pasando desde esos ODS en nuestro entorno, para que no sean acciones duplicadas de lo que están haciendo internacionalmente, ¿no? Y no sean comunicaciones, pues ya muy masticadas o muy dichas en otros niveles, sino vamos a llevarlas a acciones directas. Si bien es lo que estoy entendiendo. Y bueno, quisiera conocer más preguntas, más aportaciones. ¿Cómo vamos? Más preguntas. Estamos en el momento de ir aclarando muchas cosas que nos permitan ir acotando nuestro proyecto y también pues viendo hacia dónde vamos a girar los instrumentos que nos permitan tener información para acotar ese proyecto. ¿Alguien que quiera participar? A mí me gustaría hacer una pregunta, a lo mejor un poco más personal para la señorita Evelyn. ¿Qué fue lo que te motivó o te llevó a dedicar tu tiempo a este tipo de proyectos? Gracias, ahí una pregunta muy personal, ¿verdad? Entonces, mira, la motivación sí nace de una historia de vida que tiene que ver con los roles de la mujer en la sociedad desde muy niña. O sea, desde muy niña en casa era como, no me decían que yo me iba a casar y que me iba a dedicar a atender la casa, pero sí eran muy marcadas las actividades que yo tenía que hacer a diferencia de mi hermano. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba atender las 2 camas, me tocaba ayudar a mi mamá a lavar los trastes después de comer, mientras mi hermano podía ver la tele o salir a jugar, pero como era medio flojito, siempre se quedaba viendo la tele. Pero si yo quería salir a jugar, primero tenía que limpiar la cocina. Entonces, me empezó un tema como sabes, de rabia, porque yo no entendía por qué esto sucedía y no era consciente que tenía derechos y por supuesto no sabía nada de equidad de género para esos años. Pero conforme fui creciendo, encontré que cada uno de nosotros somos valiosos y que a veces solamente requerimos de una persona que nos oriente. Con una persona que nos oriente y que nos reconozca como valiosos, con esa persona podemos entonces despegar. Y mi historia de vida es esa. A mí hubo no solo una, sino hubo 2, 3 personas a lo largo de mi vida en las que incluyo a un padre que actualmente es el párroco de mi colonia. Este padre en la preparatoria nos llevó a un grupo de alcohólicos anónimos, a 3 personas a que nos contaran su testimonio de vida y nos contaron desde cómo perdieron a su familia, cómo estuvieron en prisión por homicidio y cómo no tenían ni para comer, ¿no? Entonces, todas estas cosas a mí me llevaron a tocar mucho con temas sociales y cuando cursé la carrera, me di cuenta que yo no quería hacer un diseño que al final fuera la basura, es decir, no quería hacer flyers, no quería hacer espectaculares, no quería hacer nada de eso. Y entonces dije, bueno, a mí me gustaría que el diseño comunique para educar. Y es así como hoy día sigo aquí, sigo haciendo una comunicación quizá no visual, pero sigo trabajando en una articulación del lenguaje, en una construcción de comunidades, en muchos espacios, desde la organización que presido, ahora en un curso que estoy dando en línea para el diseño de materiales audiovisuales para la educación, que aparte, bueno, es un área que me mueve mucho, en este momento con ustedes, y como siempre el uso del lenguaje nos permite tocar para transformar la realidad. Entonces, estas prácticas tienen que ver
no solamente en grandes proyectos, Said, como del que ustedes tienen de frente, sino incluso en nuestra escritura diaria en redes sociales, en mensajes de texto, en Twitter, en cómo nos dirigimos a nuestros hijos e hijas, en mi caso que tengo una hija, porque eso te va dando congruencia con lo que estás haciendo. Ajá. Entonces, sí es como, digamos, ahí no es una decisión de un día, sino es una decisión para toda la vida, lo que cuando uno decide abanderar causas sociales, porque no te puedes olvidar que al otro día ya entregaste el proyecto, en este caso de la página web, o yo una iniciativa de ley que necesitan para la comida chatarra en las escuelas, y ya me olvido, ¿no? Siempre eso es una inercia, y entonces sigues y sigues y sigues. Y es así como he llegado digamos, a estos documentos que ahora me permiten compartir un poco del conocimiento en trabajo de derechos humanos. Y pues gracias por la pregunta. No, gracias a ti por las respuestas. Abrimos el espacio para que podamos ir cerrando la sesión del día de hoy con estas aportaciones que nos ha dado Evelyn. Anotaríamos 2 preguntas más, si me lo permiten, y con eso concluiríamos inclusive la clase. Yo al final quiero sintetizar que para el tema del proyecto, pues tenemos que empezar a pensar en ese proyecto en los otros, en nuestras comunidades inmediatas, o sea, desde ese ODS, a quién le podríamos empezar con quién podríamos incidir, ¿no? Y para eso necesitaremos un instrumento, pero esos temas como un poquito más operativos y logísticos los dejaríamos para la siguiente semana, nuestra próxima sesión, y hoy concentrémonos en 2 preguntas más. Adelante, prendan su micrófono quienes quieran hacer alguna aportación, pregunta, encaminar alguna cuestión. Yo sí tengo una duda. Sí, Miguel, adelante, gracias. Pues bueno, esto de los valores en cuanto a los jóvenes de un rango de 15 a 25 años en promedio, ¿por qué se ve de una manera digital, no? Porque muchas veces de los temas que se nos son presentados a nosotros como jóvenes es mediante las escuelas, que es donde damos más entendible diversos tipos de temas. A lo mejor y tenemos una embarrada de algunos ciertos, pero a medida que nos vuelve interesante o preocupante para nosotros, nos vamos más a detalle, vamos investigando a fondo. En este caso, yo sé que no es como tal un producto en el cual nosotros tenemos que crear una plataforma, ¿no? Para dar a conocer este problema que es de una forma muy grande, el cual no sé si o por qué no se es implementado en las escuelas, ¿no? Que tomamos como posición o forma el transmitirlo a las demás personas mediante las plataformas digitales, ¿no? Y yo, pues la verdad esa sería mi duda, ¿no? ¿Por qué no implementarse de lleno en las escuelas, ¿no? Que sería como que algo muy importante que dar a conocer a los jóvenes. Ok, gracias. Fíjate que cuando estoy contestando las preguntas, se me vienen a la mente opciones de cómo podrían llevarlo ustedes a sus comunidades más próximas. Entonces, esta pregunta tiene que ver con la idea que ya había generado, pero que tampoco los quiero distraer de lo que tienen que hacer, ¿no? Con lo que yo pueda decirles. Pero mira, de primera instancia yo pensé... Tú distráenos, adelante. De primer momento yo pensé en algo, porque quiero contarles que en Colombia, esto ya lo sabe la doctora Alma, en Colombia se diseñó la Cátedra de Paz. ¿Qué tenía que ver? La Cátedra de Paz fue impulsada por Juan Manuel Santos cuando vino estos acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas. Entonces, se crea para esta transición, porque las Fuerzas Armadas iban a integrar a la sociedad, ¿no?
ya no iban a ser los contrarios, ya iban a ser parte de esa sociedad que tenía derecho a la educación, al trabajo, a los medios de vida de una Colombia tocada por ellos mismos y violentada por ellos mismos. Entonces se hace la Cátedra de Paz como una ley para que en todas las escuelas de educación básica y superior se hiciera una currícula diseñada para la Cátedra de Paz. Entonces la ley, como siempre es general, pues viene así como le llega a las escuelas, así como Miguel dice, a través de las escuelas se va a enseñar la paz y la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos, pero nadie les dijo cómo. Entonces, hay estudiantes e investigadores en Colombia que actualmente están desarrollando currículas adaptadas para el contexto colombiano para llevar la información a las escuelas primarias, secundarias, de educación superior y media superior. Entonces, una de las ideas podría ser esa. ¿Cómo ustedes están generando recursos visuales o audios o elementos que pudieran abonar a que los ODS se dieran a conocer en las escuelas y en las instituciones del nivel que ustedes decidan? Ese podría ser una idea. Otra idea que se me ocurrió es bueno, y diciendo Miguel, pues sí es muy buena idea lo que estás comentando, es una opción, ¿no? Que actualmente en los libros de texto no se incluyen los ODS. Al menos en la educación primaria, no hay contenidos de ODS. ¿Por qué no ustedes diseñan esos contenidos y le echan ahí creatividad y hacen, y con la ayuda de la doctora, pues hasta le meten pedagogía, ¿no? Entonces, podría ser una muy buena idea. A mí me encanta esa idea, lo que pasa, sí, no, eso, o sea, podría ser un proyecto maravilloso, porque tienes toda la razón, no aparece ni siquiera en la parte de educación, de formación cívica y valores, o sea, no están, y tampoco están aún en el nuevo modelo educativo, o sea, 2017 según ya cambió, se transformó, no están los ODS que debió haber estado en la agenda del modelo, ¿no? Pero bueno, al final yo quiero solo hacer la acotación, estamos en la materia de tecnología para el diseño, ¿no? Páginas web, eso nos rebasa un poco, aunque eso no descarta que si alguien tiene el interés por hacerlo, son acciones que ustedes pueden encaminar de los jóvenes, y ahí yo creo que en este caso Evelyn y una servidora nos abrimos para poder trabajar esos temas, porque hace falta muchísimo en las escuelas que se den a conocer estos temas y que los maestros además sepan de estos temas. Si ahorita nosotros hiciéramos una encuesta a profesores, si conocen los ODS, estoy segura que muchos de ellos de educación básica, que por cierto quiero aclarar que la educación básica es preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ¿ok? Todos esos niveles. Muchísimos profesores no saben ni siquiera qué es los objetivos de desarrollo sostenible, no saben que México firmó hace unos años y que hay unos compromisos internacionales. Nada de esto les pasa siquiera por el radar, ¿no? Bueno, nada más quería hacer la acotación, que al final tendremos que, es una maravillosa idea, pero pues tendremos que enfocarnos al currículum de la materia, ¿no? Sí, y que pues no dejar de lado esas herramientas digitales que en esta materia pueden desarrollar. Entonces, pues ahí se puede ir trabajando la idea. Y bueno, pues si viene otra pregunta, acá estoy lista para contestar. Gracias. Sí, sería la última pregunta. Si alguien quisiera prender su micrófono para hacer esta última pregunta y aprovechar ahora sí que a Evelyn y lo que nos pueda aportar, que nos ha dejado como muchas ideas de cosas importantes, ¿no? Muy importantes. ¿Nadie? ¿Yo puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, sí, no hay adelante. La última pregunta. Ya que tus compañeros no se animaron. Bueno, ahorita ya... échale. Ya ahorita, pues pensando, es como, o sea, siento que la postura que podemos tener nosotros en cuestión a la universidad es como invitarlos a que ellos también participen y piensen como ideas en cómo podrían generar ellos proyectos en el ámbito académico para que se integren y ayuden al cumplimiento de estos ODS, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podríamos así de, ok, tienes una idea, a quién se pueden acercar, o a quién más bien con nosotros podríamos canalizarlos para que esta idea tenga como un respaldo, ¿no?
así como un respaldo de las ODS, o sea, obviamente no que brinden un apoyo, o sea, claro, se puede, pero que sea más como, ¿tienes una idea? Únete a, o sea, quiero pensarlo como un trabajo en conjunto, ¿no? Porque se trata de eso, que invitemos a gente, o sea, nuestro proyecto es de difusión para que otra gente venga y se integre a ayudar a mejorar a cumplir los objetivos de los ODS. Si esa gente tiene como ideas, así de, se me ocurre un proyecto para, por ejemplo, nuestro tema es cambio climático, ¿no? O se le ocurre un proyecto para uno de los demás objetivos, que sea el de terminar el hambre, ¿no? ¿Hacia qué instancias podemos canalizarlos nosotros para que sientan que tienen como un respaldo y tengan como mayor accesibilidad a la información y al mismo tiempo puedan desarrollar su proyecto y que realmente sientan que está teniendo un impacto para mejorar para cumplir esos objetivos? Eve, ¿nos podrías ayudar con voces de cambio para dar ese respaldo? Bueno, te lo dejo la respuesta a ti, pero no sé. Sí, bueno, hay sin duda muchas iniciativas que se trabajan para los ODS, pero sí, específicamente Voces de Cambio, que es la organización que fundamos y que presido actualmente, tiene este marco de trabajo que es la Agenda 2030. Entonces, el compromiso de Voces de Cambio es poder ser esta plataforma en donde no las personas que fundamos la organización sean los que encabecemos los 17 objetivos y todas las metas, sino que se puedan ir sumando aliados que lleven a cabo y abanderen iniciativas y proyectos que puedan abonar a la agenda. Entonces, aquí también les voy a dejar otra opción para los que son más internacionales, de enganche. Bueno, nosotros en la jerga del idioma inglés, pues decimos de engagement, pero les dejo esta página aquí en el chat y también la voy a sumar a las actividades. Esta es otra plataforma donde trabajan específicamente adolescentes, bueno, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que es la plataforma del Grupo Mayor de Naciones Unidas para enganchar a los jóvenes en el trabajo, no solo de la Agenda 2030, sino de otros temas como determinantes sociales de la salud, que tiene que ver mucho con cómo el derecho a la salud se ve tocado por otras cosas, ¿no? Entonces, esta plataforma sirve de enganche, también puede proporcionar fondos y personalmente desde Voces de Cambio, nuestro trabajo es que todo lo que se haga se desarrolle con planeación, basado en evidencia, o sea, no somos de, pues se nos ocurrió hacer unos, ¿qué les diré ahorita? Se nos ocurrió hacer un panel el día 12 de junio, que ahorita les dejo la liga también, por el Día del Trabajo Infantil. Pues sí, ¿cómo lo hacemos? Pues tráete a quien quiera. No, o sea, trabajamos siempre basado en evidencia, que es otra cosa muy importante, generando impacto para la gente y generando este compromiso. Entonces, desde Voces de Cambio lo que hacemos es coachear a los jóvenes interesados, SINUE, en trabajar alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, y entonces lo que hago personalmente es acompañarlos para que tengan herramientas de incidencia, herramientas de diseño de proyectos, que es específicamente marco lógico, y un acompañamiento para su liderazgo y empoderamiento, es decir, que salgan de donde están y se animen a hablar. Entonces, eso es lo que hacemos desde Voces de Cambio, y también entonces les dejo la página de Voces y ahí nos pueden escribir un mensajito para ponerse en contacto con nosotros, también se les dejo ahorita en el chat. Y le decía a Alma que, fiel a nuestra práctica de equidad de género, sí me gustaría escuchar a una de las chicas, si son dos también me puedo aguantar aquí otro ratito, pero no me parece bien que estén calladas, porque tenemos que
tenemos que ser congruentes con esta práctica de equidad de género y pues qué mejor que animar a que alguien de ustedes participe. Muchas gracias por el tiempo, Evelyn. Finalmente nuestra clase termina hasta 4:30. Yo no quería tomar tanto tiempo porque pues ya nos has hecho el favor de estar con nosotros y acompañarnos en esta sesión, pero si nos regalas 2 preguntas de mujeres, pues está perfecto, porque sí, en efecto, hay que ser congruentes, ¿no? En todo sentido. Así que el micrófono a las chicas. Yo, maestra. Gracias, Maite, adelante. Bueno, es que como que no me ha quedado muy claro, pero bueno, por ejemplo, yo soy de diseño industrial y en mi carrera, pues sí se hace mucho de hablar sobre esa agenda. O sea, hay profesores que realmente trabajan, o sea, sus proyectos es sobre esa agenda y pues no se hace a lo mejor en todos los grupos porque pues deben de ser como que variables, ¿no? En el interés de cada quien. Pero, por ejemplo, suponiendo que pues este grupo de personas ya sabe sobre eso y trabajan en eso, ¿en qué otra cosa se podría trabajar o cómo podríamos hacer que pues que se interesen todos, aunque no sea por trabajar en un proyecto para la universidad o algún trabajo así? Alma, tú podrías orientar la respuesta, porque creo que tiene que ver más con la estructura de las carreras. Sí, creo que tiene que ver mucho con la estructura de las carreras, sobre todo en diseño industrial y en diseño arquitectónico. Creo que sí hay más trabajo por parte de los profesores respecto a meter el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo más que derechos humanos y calidad en la educación y todo esto. Creo que se enfocan a los temas de sustentabilidad, o sea, el cuidado del planeta, sobre todo, porque en temas de diseño espacial, como el diseño arquitectónico, y en diseño industrial, que tiene que ver con objetos, el entrar en juego los materiales y los recursos tiene que ver con también el proceso que viven esos materiales y la selección de esos materiales y recursos para el proceso que viven en el desgaste, en la línea de tiempo, en su reuso, reutilización, y bueno, entran otros muchos más conceptos en los que yo te confieso, no soy totalmente experta, pero entiendo por qué, Maite, tú desde diseño industrial sí tienes mucho más relación con los objetivos de desarrollo sostenible, y me atrevo a decir que más en torno a la selección adecuada de materiales que sean pues eco-friendly, ¿no? O sea, que sean lo más posibles, sustentables y duraderos y funcionales de acuerdo a los usuarios, cosa que en el caso de la carrera de comunicación gráfica es menor porque, bueno, al final sí hay un tema de uso de materiales, por ejemplo, el papel en materiales impresos, ¿no? O los recursos para envases, etcétera, que también es otro tema por ahí, pero es menor el impacto, ¿no? Yo lo que quisiera aquí, Maite, orientando un poco la respuesta, es que abras el panorama a no solamente la parte del cuidado del planeta. No sé en específico qué tema te haya tocado, pero que veas esto que nos decía Evelyn al principio, que al final los objetivos de desarrollo sostenible se enfocan al planeta, a la sustentabilidad, en efecto, pero a los derechos humanos, a la paz, a la prosperidad, ¿no? Y seguramente si te enfocas a la creación de alianzas, y si tú volteas a ver alguno de los otros 4 que no tiene que ver solo con la elección de materiales sustentables, vas a encontrar otra visión hasta desde la propia carrera, o sea, desde la propia aportación que tú puedas hacer del diseño industrial, ¿no? Pensando en la prosperidad quizá, ¿no? El emprendimiento, por ejemplo, y el emprendimiento en diseño industrial tiene un chorro que ver, o sea, ahí hay un montón de elementos que se pueden desarrollar, y el emprendimiento también tiene que ver con el tema de prosperidad. O a lo mejor en temas, Maite, que no te habías preguntado, cómo ligar objetivos, o sea, tu profesión, diseño industrial, con cultura para la paz, por ejemplo. Yo ahorita no te sé decir cómo, o sea, yo nunca me había preguntado esto, nunca había hecho estas conexiones, pero sí verte desde otros lugares, no solo desde lo material o los objetos o el cuidado del planeta, o desde el diseño industrial y las alianzas, ¿no?
es salirte un poquito como del cascarón, que sí, en efecto, tienes más relación, porque hay muchos profesores que están enfocados en sustentabilidad, pero que no abarcan ODS completos, o tu diseño industrial y derechos humanos. Entonces, pues no sé, ahí hay que, ahí la conexión la tienes que empezar a establecer un poco más tú, salte del material y ve a otros en los que no se hubieran mirado, ¿no? Calidad, inclusive hasta calidad en la educación, ¿no? Hambre cero, ¿cómo relacionas hambre cero y diseño industrial, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, justo ese es el tema que a mí me tocó. Ah, pues es que la tienes complicada. Bueno, ni tanto, ¿no? No sé, se me ocurre productos u objetos que puedan atender hacia esa temática al final. No sé, Evelyn, ya espero haber encauzado un poco más o despertado tu creatividad para terminar de responder la pregunta de Maite. Bueno, tiene que ver mucho con este enfoque de manera más amplia, Maite, porque a veces muchos de quienes hablamos de la agenda la vemos como 17 objetivos al 2030, 169 metas, 193 países, ya, ¿no? Ya sé la agenda. No, tiene que ver con esta integralidad y cómo la agenda la vives y la adecuas. Entonces, específicamente con hambre cero, tenemos problemas en el campo para el riego, ¿no? Para el riego, para el diseño de túneles para huertos de traspatio, que sean accesibles en materiales para las familias, para las escuelas, sistemas de riego que nos permitan el cuidado del agua, los propios materiales de piedra que nos ayuden como filtros. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, el hambre cero también tiene que ver con el agua, con el acceso al agua, con el tema de otra cosa, ¿no? Y que nada más estoy ahí despertando temáticas. ¿Cómo hacemos el resguardo de las semillas tradicionales? Y esto tiene que ver con el diseño, ¿no? ¿Cómo se diseñan estos bancos de semillas originarias que solo son de México para la sostenibilidad la sostenibilidad y la garantía de la alimentación para las siguientes generaciones que no sean tocados con los transgénicos? Entonces, son varias cosas, pero también, como ya dijo Alma, escucha lo que están diciendo tus profesores en la otra carrera e incorpora estos conocimientos que estás teniendo ahora de otra mirada, de que no solamente es planeta, también es personas. Pienso mucho en temas de personas con discapacidad auditiva, pueblos y comunidades indígenas, porque a veces pareciera que el diseño y la arquitectura son un tema de clase, ¿no? Y no, tiene que ver también con un tema de acceso, de ergonomía, y bueno, pues podría decir muchas más cosas, pero ahí la dejamos con esos. Quiero hacer una acotación muy rápida, y es que me vino a la mente con la primera parte que expusiste, es sobre las semillas. Hace un poco leí un artículo de divulgación en donde decía que cómo se encontraron en las ruinas egipcias, encontraron unos bancos de semillas, ¿no? De las que ellos utilizaban para cultivar, y entonces que estas semillas, o sea, tuvieron un proceso, ha sido su proceso tan natural que las tomaron en la actualidad, o sea, más de 3,000 años después, y las sembraron y las semillas dieron pues sus maravillosos frutos, ¿no? Creció, se pudieron cultivar después de 3,000 años de haber estado, pues
guardadas en frascos seguramente de arcilla, ¿no? No lo sé qué materiales hayan sido guardados, no soy experta como en tanta precisión, pero lo que llama la atención es que decían en el artículo de divulgación que las semillas en la actualidad no tienen, o sea, las semillas que nosotros conservamos tienen una duración de 6 meses o hasta menos de un año, sin que ya esas semillas se puedan volver a cultivar y dar frutos en el trabajo agrícola, ¿no? Y bueno, esto lo ligo nada más, o sea, este tema lo ligo con cómo estamos conservándolas, ¿no? En qué materiales las estamos conservando. O sea, a lo mejor no sé si lo estén haciendo, por ejemplo, en vidrio, y entonces el tema del vidrio definitivamente no ayuda a la conservación de las semillas, ¿no? Pero si lo hiciéramos en cartón, por ejemplo, o en qué tipo de envases, ¿no? Pensando en el diseño, qué tipo de envases o qué tipo de espacios, además también de anaqueles, tendrían que estar conservadas, por ejemplo, estas semillas para que pudieran tener una vida como la que tuvieron las de los egipcios, ¿no? Y obviamente yo aquí pienso en otro factor que tiene que ver con la agenda, y es el número 17, y que ya también nos los ha dicho Evelyn, es que no estamos aislados aquí, ¿no? O sea, no somos nosotros tratando de resolver la agenda de desarrollo sostenible y cómo comunicarla. O sea, cuando pensamos en semillas no puede hacerlo solo un diseñador industrial pensando en un envase bonito, tiene que unirse con la gente de ingeniería agrícola y también con los de ingeniería en alimentos, ¿no? Que tienen una especialización fundamentada en la química, ¿no? O los de ingeniería química, etcétera. O sea, hay que buscar quiénes son los que permitan conocer más temáticas. Si bien eso no lo vamos a resolver como tal para nuestra asignatura de páginas web, o sea, estos temas de desarrollo sostenible se quedan para la vida. O sea, yo estoy segura que aunque hayan pasado su materia de tecnologías web y saquemos el proyecto y quede maravilloso, esta experiencia de poder abordar estos temas, de ver hacia dónde tendríamos que girar, que además van a estar en esta década, es la década de la implementación de los ODS, pues les van a abrir muchos caminos, inclusive profesionales, más allá de pasar sus materias, lugares hacia los cuales ustedes puedan mirar dentro de su profesión y atender, porque hay miles de cosas por hacer. Y bueno, una última pregunta ya para cerrar, nos quedan 10 minutitos y que sea de una mujer, de una chica, por favor, y ya con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. Siempre pues agradeciéndole a Evelyn por esta charla y estas experiencias compartidas. ¿Alguien más? Mujer, por favor. Gracias, Maite. Sí, gracias. Sí, prenda su micrófono, mujer. Somos muchas mujeres, son más de 30. ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza? ¿Qué dudas tienen del proyecto? ¿No? Bueno, se hace un silencio. Sin otro particular, si alguna se le ocurre alguna pregunta en este cierre, pues prenda su micrófono y adelante. Y si no, pues vamos a ir dándole el término a nuestra sesión de hoy. Esta sesión va a quedar grabada, la voy a compartir en la plataforma, en el aula virtual, también en nuestro grupo de Facebook. Y bueno, pues agradecemos la presencia de Evelyn, que nos puedas dedicar este tiempo para profundizar más en los temas. Las dudas que plantearon pues como grupo, creo que abrieron pues más dudas, porque al final seguimos preguntándonos qué cosas podemos hacer desde nuestra trinchera. También. Yeshua, sí, dime, Yeshua. Bueno, yo tengo, una pregunta y me gustaría me pudiera orientar. Pero, le comento. Bueno, nosotros estábamos bien. Perdón, sí, Yeshua, aviéntatela. Dice Evelyn que sí. Adelante. Bueno, estábamos pensando más que nada en como que, por lo que escuchamos, que el problema principal es la difusión en jóvenes, pues como de nuestra edad, ¿no? Adultos jóvenes. Y lo que pensábamos hacer era como abordar la temática desde la universidad, no sé, haciendo algo súper básico, ¿no? Algunos flyers que canalicen posterior a una de nuestras páginas o sí, a un poco de información de lo nuestro. Pero en sí, a nosotros nos tocó energías limpias, ¿no? Por así decirlo. Y queríamos integrar, hacer que la gente participara, no sé, por medio de crear una plataforma y que la gente, hoy en día ya todos cuentan con algo, por lo que leímos, son focos de LED, energía solar, energías eólicas, y queríamos hacer como un tipo concurso de fotografía, no de fotografía, sino
cómo la gente está abordando o cómo la gente ya empezó a adoptar estas tecnologías en su casa. Y bueno, el tema sería ese referente a la fotografía, crear una plataforma en la que algunos estudiantes, los que participen, nos manden sus fotografías de cómo ya en su hogar o en su comunidad ya hay estas tecnologías, y obviamente la parte creativa dependería de ellos, ¿no? De cómo abordan la fotografía. Bueno, pensamos que podría ser una parte principal para integrar a la comunidad. Igual, como es un concurso, sería como por difusión, y de ahí canalizarlos directamente como a la página principal, que es, pues sí, la de las problemáticas. Igual podría, yo pienso, aplicar para otras ramas. Gracias, Yeshua. Sí. Evelyn, ¿quisieras comentarle algo a la iniciativa de Yeshua? Bueno, de Yeshua y su equipo, ¿eh? Ajá. Sí, muy bien. Yo creo que omitiría el tema de los flyers, Yeshua, para, reiterando esta parte, ¿no? Vamos a ser congruentes con el uso de los recursos naturales, entonces que igual sea bueno, una campaña. Sí. Bueno, digital, bueno, ya ve que ahorita estamos encerrados. Sí, todo digital. Sí, entonces creo que una campaña, creo que ahí tienes dos acciones clave que podrían funcionar para otros equipos, y es el diseño de una campaña de difusión propiamente con sus recursos digitales y uso de la imagen, incluso audios, ¿no? Describiendo estos objetivos de una manera más lúdica. Y tienes otro elemento que es el de la concurso de fotografía. Entonces, ahí también hay que diseñar la imagen de la convocatoria, las ligas, incluso darles recursos, ¿no? De los que ya hemos trabajado aquí, de ejemplos de lo que se está trabajando, y pues son llamados a la acción. Entonces, me parece que estas ideas podrían irse puntualizando, como a lo mejor en otra clase pudieran hacer lluvia de ideas de lo que una página web de difusión de los ODS podría contener, y entonces hacer todo esto, estas ideas que ya han planteado Miguel, Yeshua, y iniciativas como la que nos dijo hace un ratito Maite, más las que ya les estoy dejando ahí en la página, para que ustedes nutran esas acciones o pestañas que van a incorporar en su página web. Sí, pues yo nada más para ya comentar final, sí, en efecto, la siguiente sesión, Evelyn, y ya después yo te la podría compartir como en un resumen, vamos a trabajar con la metodología específicamente para el desarrollo del proyecto, en donde vamos a atender como en una primera fase esto del análisis situacional, ¿no? El contexto, la necesidad, definición, ahí podemos arrojar la lluvia de preguntas por parte de los equipos, ¿no? Lluvia de ideas por parte de los equipos para ver qué están pensando después de haber tenido pues ya algún tiempo breve, porque estamos corriendo en el trimestre breve, pero sí para al menos se aventaron así ahorita un clavado grande a los ODS, ¿no? Y a todas las posibilidades que nos deja. Yo, para cerrar, agradecerte porque nos abres más preguntas, y eso es lo importante de un espacio académico, que no siempre tenemos las respuestas, sino que seguro también los que participaron, muy agradecida con los chicos que participaron, pero también los que no participaron, justamente pasa una cosa, ¿no? También se necesita este nivel de empezar a comprender cómo articular dudas, ¿no? Y quizá eso es lo que no les dio tiempo para articular esas preguntas que seguramente vendrán más adelante conforme también vaya desarrollándose el proyecto. Y ya por último, agradecerte también por abrirnos el camino con My World México, a quien le enviaremos el documento una vez que lo tengamos un poquito más definido, porque necesitamos tener más definiciones, y que seguramente pues será ya la próxima semana. Y no sé si tú quisieras darnos un mensaje de cierre, y con eso terminaríamos la sesión. Gracias, Eve. Sí, pues agradecerle su atención, las preguntas que hicieron, y sobre todo el interés que tienen con una agenda que es relevante para nuestros tiempos y que incluye a todos, a todas, y que si tienen oportunidad de checar solo las metas que les tocaron, van a ver cómo hay muchos problemas sociales que nos atraviesan y de los cuales podemos ser parte para el cambio, y que no dejen de visitar nuestra página de Voces de Cambio. Tenemos una campaña
sobre diversidad en estos momentos y estamos aprendiendo juntos de nuestros bosques y selvas y ecosistemas que hay en México, entonces les invitamos a seguir y por ahí también de pronto hacemos convocatorias para algunas actividades académicas o de intercambio o de concursos y de coacheo a los jóvenes, así es que gracias y estamos en contacto. Si requieren alguna otra cosa, estoy a sus órdenes y pues por acá también les dejo mi correo si gustan, para quien de manera personal quisiera hacer alguna consulta, con todo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn, gracias. Y bueno, pues chicos, damos por terminada la sesión del día de hoy, nuestra 5ª semana de trabajo y empezamos ya la siguiente semana marchas forzadas. Último aviso, espacio para subir sería la 4ª infografía. Yo estoy ahorita calificando la 2ª del texto y la 3ª. La 4ª se subiría, tienen toda una semana hasta el próximo martes que tenemos nuestra sexta sesión, ¿sí? Ya me perdí en la cuenta. Esta es 5ª semana, sí, 6ª sesión. Entonces, bueno, lo tendrán en el aula virtual del Classroom y nos vemos la siguiente semana. Yo me encargaré de ponerme al corriente con la revisión de todos sus trabajos que han entregado. Muchas gracias, feliz tarde, buen provecho. Gracias, Eve. Adiós a todos. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Bye, hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias. Sí, Diana, ¿quién es? Vanessa, Diana. Sí, yo. No alcanzé el pase de Anita. Ah, ok. Sí, gracias. Espérame. ¿Alguien más que esté en ese caso? Gracias. Sí, gracias. Ya te voy a poner ahorita, Vanessa. ¿Nadie más que esté en el caso de que pase de lista? Bueno, pues muy bien, nos vemos la próxima semana. Adiós, maestra, gracias. Adiós, que les vaya muy bien. Buena tarde, feliz tarde, que les vaya muy bien. Espero gracias, igualmente. Gracias, Víctor. Adiós. Espero que salgan todos de la sesión para que les pueda recuperar la grabación. Muchas gracias. Hasta luego. Profa. Hola, Monse. Hola. Sí. Hola. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, una pregunta como comentario y todo. Es que lo que pasa es de que no tengo equipo y nadie me contesta en el grupo si ya tienen o no. Es que entonces, como la verdad no conozco a nadie, no sé si se puede hacer individual el proyecto. O sea, yo no tendría problema. Y hago otro de ese o... Es que no me contesta, ya publiqué como 2 veces en el grupo y nadie me contesta. Sí, tienes y razón. me siento mal con mí misma de que nadie me quiera incluir en su equipo. Entonces, le había mandado un mensaje, un email, pero no me había contestado. Entonces quería ver... Sí, me acuerdo. Y hasta yo dije, al final, o sea, ya que estén los equipos, buscamos dónde integrarte, Monse, pero no, qué bueno que me dices. Y hay temas que están sin nadie que participe, y son temas que de hecho a mí se me hacen de los más bonitos. Es el 15, que es ecosistemas. Sí, me había interesado sí, el 16 me interesa, que es el de paz y justicia. Y ese no tiene nadie. Instituciones asociadas. Exacto, si quieres puedes elegir, tienes 3. Paz y justicia, ok. Sí, profa. Perfecto, entonces te anoto, nada más pásame bueno, aquí ya lo estoy copiando. Montserrat Águila López. Perfecto, ya te tengo, entonces López. Te toca el 16, paz y justicia de las instituciones, ¿va? Sí, profe. Ok. Hecho. Muchísimas gracias. No, a ti, que te vaya muy bien. Que esté muy bien, profe. Adiós, que te vaya muy bien. Gracias, bye.